Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. El día de hoy explicaré el tema de introducción a la programación. Empezaré explicando el concepto de qué es un lenguaje de programación, así como también su clasificación. Les haré mención de algunos lenguajes de programación de alto nivel, así como también explicaré los diferentes conceptos de la programación. Entonces, daremos inicio. Tenemos la definición de qué es un lenguaje de programación. Bueno, pues es un lenguaje formal que mediante una serie de instrucciones le permite a un programador escribir un conjunto de órdenes, acciones consecutivas, datos y algoritmos para de esa forma crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina. Bueno, en resumen, un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos, caracteres y reglas que vendrían siendo programas que les permiten a las personas comunicarse con una computadora. Continuamos. En la clasificación de los lenguajes de programación tenemos dos categorías. La primera es lenguaje de programación de bajo nivel. La segunda es lenguaje de programación de alto nivel. Bueno, empecemos con lenguaje de programación de bajo nivel. Son lenguajes totalmente orientados a la máquina. Es importante hacer énfasis en esta parte, orientados a la máquina. Este lenguaje sirve de interfaz y crea un vínculo inseparable entre el hardware y el software. Además, ejerce un control directo sobre el equipo y su estructura física. Para aplicarlo adecuadamente es necesario que el programador conozca sólidamente el hardware. Este se subdivide en dos tipos. El primero es lenguaje máquina y el segundo es lenguaje ensamblador. El lenguaje máquina es el más primitivo de los lenguajes. Tenemos que es el más primitivo de los lenguajes y es una colección de dígitos binarios o bits que vendrían siendo ceros y unos, que la computadora lee e interpreta y son los únicos idiomas que las computadoras entienden. Un ejemplo, bueno, pues está el que se muestra, que como podemos darnos cuenta es algo complicado o difícil para las personas tratar de memorizarlo, ¿no? Continuamos con el lenguaje ensamblador. Bueno, pues este es el primer intento de sustitución del lenguaje de máquina por uno más cercano al utilizado por los humanos. Un programa escrito en este lenguaje es almacenado como texto, tal como programas de alto nivel, y consiste en una serie de instrucciones que corresponden al flujo de órdenes ejecutables por un microprocesador. Sin embargo, dichas máquinas no comprenden el lenguaje ensamblador, por lo que se debe convertir al lenguaje máquina mediante un programa que se llama que tiene el mismo nombre, ensamblador. Ahora nos vamos con el lenguaje de programación de alto nivel. Estos tienen como objetivo facilitar el trabajo del programador, ya que utilizan unas instrucciones que son más fáciles de entender. Además, el lenguaje de alto nivel permite escribir códigos mediante idiomas que conocemos, tal como el español o el inglés. Sin embargo, bueno, he de decir que el inglés es el que más se utiliza, entre otros. Y luego, para ser ejecutados, se traduce al lenguaje de máquina mediante unos traductores o compiladores. ¿Cómo funciona el traductor? Bueno, pues traducen programas escritos en un lenguaje de programación al lenguaje máquina de la computadora y a medida que va siendo traducida, se ejecuta. Por otro lado, el funcionamiento del compilador es que permite traducir todo un programa de una sola vez, haciendo una ejecución más rápida y puede almacenarse para usarse luego sin volver a hacer la traducción. Por lo tanto, bueno, basta con una sola vez. Continuamos. Algunos ejemplos de lenguaje de programación de alto nivel tenemos Python. Este lenguaje de programación se utiliza principalmente para el desarrollo de inteligencia artificial y aplicaciones centradas en el análisis masivo de datos. Como siguiente lenguaje tenemos el lenguaje C. Este es el segundo lenguaje de programación más usado en todo el mundo. Es muy útil ya que permite su utilización en la mayoría de los sistemas operativos. El siguiente lenguaje de programación es el lenguaje C++.
tenemos que este lenguaje de programación permite programar tanto a nivel alto como a nivel bajo, por lo tanto se adapta, esto es dependiendo lo que el programador necesite o requiera. Como siguiente tenemos el lenguaje de programación C#, que se trata de una evolución del código C y C++. Se utiliza principalmente para la programación de objetos. El siguiente es el SQL. Permite interactuar con una base de datos. El PHP también, que se trata de un lenguaje de programación interpretado utilizado para la generación de páginas web de forma dinámica. Para poder funcionar se incrusta dentro del código HTML. Por último tenemos el lenguaje de programación Java, que es con el que vamos a estar trabajando. Bueno, Java es un tipo de lenguaje de programación y una plataforma informática creada y comercializada por Sun Microsystems en 1995. Se constituye como un lenguaje orientado a objetos. Su intención es permitir que los desarrolladores de aplicaciones escriban el programa una sola vez y lo puedan ejecutar en cualquier dispositivo. A continuación estaremos hablando un poco más a detalle sobre las características de este lenguaje que es Java. Primero tenemos que es orientado a objetos. Bueno, Java trabaja con sus datos como objetos y con interfaces a esos objetos. Soporta las 3 características propias del paradigma de la orientación a objetos, como lo son la encapsulación, la herencia y polimorfismo. También tenemos que es distribuido, es decir, proporciona las librerías y herramientas para que los programas puedan ser distribuidos, es decir, que se corran en varias máquinas interactuando. Otra característica, pues tenemos también que es robusto. Java realiza verificaciones en busca de problemas, tanto en tiempo de compilación como en tiempo de ejecución. La siguiente característica es que es portable. Más allá de la portabilidad básica por ser de arquitectura independiente, Java implementa otros estándares de portabilidad para facilitar el desarrollo. También Java es interpretado. El intérprete Java, el sistema runtime, puede ejecutar directamente el código objeto. Por último, tenemos que es multithreaded. Bueno, esto es que es multiproceso. Java permite muchas actividades simultáneas en un proceso. Los threads o hilos son básicamente pequeños procesos o piezas independientes de un gran proceso. ¿Cuál es su beneficio? Bueno, el beneficio de que sea multiproceso, pues es que tiene un mejor rendimiento interactivo y mejor comportamiento en tiempo real. Continuamos. Ahora vamos a estar viendo los diferentes elementos de la programación. Sintaxis tenemos como primero, cada lenguaje de programación tiene unas reglas especiales para la construcción de programación. A esto se le suele llamar sintaxis. Bueno, pues esto es muy fácil. Por ejemplo, qué variable tienes que declarar primero o con qué letras, por ejemplo, si empieza con una mayúscula, si a continuación le sigue un punto y coma, por ejemplo, paréntesis, todo eso incluye nuestra sintaxis. El código objeto consta de instrucciones máquina e información de cómo cargar el programa en la memoria antes de su ejecución. Si el compilador encuentra errores, ¿qué hará? Bueno, los presentará en la pantalla. Una vez corregidos los errores, se vuelve a compilar otra vez el programa, así sucesivamente hasta que no se produzcan más errores, es decir, hasta que quede correcto. Tenemos la depuración. Los programas rara vez funcionan bien la primera vez que se ejecutan, aunque sí suele suceder, por lo que los errores que se detectan deben ser corregidos. A este proceso de encontrar errores se le llama depuración del programa.
Errores de sintaxis son aquellos que se producen cuando el programa viola la sintaxis, es decir, las reglas gramaticales del lenguaje. Es lo que les comentaba anteriormente. Si en mi sintaxis o en mi código falta, por ejemplo, un punto y coma, pues me dará error. ¿Por qué? Porque está mal escrito. Continuamos. También tenemos los errores lógicos. Son todos aquellos errores del programador en cuanto al diseño del algoritmo. Son difíciles de encontrar y aislar, ya que no suelen ser detectados por el compilador. A diferencia de los errores de sintaxis, bueno, como se menciona aquí, estos errores lógicos sí son más difíciles de encontrar. ¿Por qué? Porque el error no está en la gramática del lenguaje, sino en nuestra lógica, es decir, en la manera en que estamos resolviendo nuestro algoritmo. Por lo mismo es algo difícil como de que el programa nos diga exactamente dónde está el error, por lo que es importante analizar todo desde el principio y resolverlo de la manera correcta. Bueno, también están los errores de regresión. Son aquellos que son provocados cuando accidentalmente se producen al corregir un error lógico y se produce otro en otra parte del programa. Bueno, pues al tratar de corregir un error lógico, cuando el programador lo vuelve a compilar, pues también suele suceder que se vuelve a encontrar otro error. Entonces, pues esos son los errores de regresión. Los elementos léxicos de los programas tenemos los siguientes: identificadores, palabras reservadas, literales, operadores y separadores. Empecemos por los identificadores. Un identificador es una secuencia de caracteres, letras, dígitos y subrayados. El primer carácter debe ser una letra, no un subrayado. Las letras mayúsculas y minúsculas son diferentes para cada identificador. Ejemplo de esto tenemos nombre, clase, cantidad, total. Y como podemos ver, empezamos por una palabra, después sigue un subrayado, a continuación pues otra clase, otro nombre, perdón. En este otro ejemplo tenemos cantidad, empieza con una letra mayúscula, a continuación le sigue un subrayado y sigue otra palabra, empezando también por una letra mayúscula. Palabras reservadas, bueno, es aquella que tiene un significado especial para el lenguaje de programación. En Java, por ejemplo, tenemos la palabra reservada int, double, string, for, if. Estas tres palabras reservadas corresponden a tipos de datos primitivos que más adelante también iremos comprendiendo poco a poco, ¿no? Conforme vayamos realizando los programas, los iremos aplicando. El for pertenece a un ciclo y el if pertenece a una condición. Están también los signos de puntuación y separadores, que son todas las sentencias deben de terminar con un punto y coma. Otros signos de puntuación son el signo de admiración invertido, este signo que se llama módulo, el ampersand, asterisco, paréntesis, el signo de menos, más, igual, paréntesis, bueno, llaves, diferente a, exponente y así sucesivamente. Aquí les presento una tabla de operadores donde se evalúa su nombre, así como también la prioridad que toman estos operadores. Y tenemos en esta parte, a ver, se divide. La multiplicación y la división se evalúan primero. Si hay muchas, se evalúan de izquierda a derecha. Entonces, se evalúan de izquierda a derecha, de esa manera. En cuanto a la suma y la resta, se evalúan después. Si hay muchas, también se evalúan de la misma manera, de izquierda a derecha. Por último, tenemos este signo que se llama módulo, que es el residuo de la división entera.
Prioridad de operadores aritméticos. Todas las expresiones con paréntesis anidados se evalúan de adentro a afuera. El paréntesis más interno se evalúa primero. Dentro de una misma expresión, los operadores se evalúan en el siguiente orden, empezando por exponentes, después le sigue la multiplicación, división, módulo, suma y resta. Los operadores en la misma expresión con igual nivel de prioridad se evalúan de izquierda a derecha, es decir, si hay varios operadores de multiplicación, bueno, pues se evaluarán de izquierda a derecha. Los operadores de igualdad, bueno, en Java, por ejemplo, tenemos este signo que es igual, este otro que es diferente de, y un ejemplo, este se leería X es igual a Y, X es diferente de Y. Continuamos. Los operadores de relación, estos ya los habíamos visto en el video anterior, sin embargo, bueno, pues forma parte de los elementos de programación. Tenemos el operador, el nombre, un ejemplo y el significado de dicho ejemplo. Tenemos el operador menor que, mayor que, igual a, no igual a, menor que o igual a, mayor que o igual a. Así como un ejemplo, esto quiere decir que A es menor que B, A es mayor que B, A es igual a B, A no es igual a B, A es menor que o igual a B y A es mayor que o igual a B. Continuamos. También tenemos los operadores lógicos que tenemos nuestro operador y su significado. Este es el ampersand, que es y. Tenemos nuestro OR, que significa, bueno, este es un O. Esto es un I. Y nuestro not, que es nuestro operador, corresponde a este signo, que es un signo de admiración invertido. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo de algunas expresiones, su pregunta equivalente, así como también su resultado, para ir comprendiendo un poquito más, ¿no? Bueno, tenemos, suponiendo que tenemos 4 variables. ¿Cuáles son mis 4 variables? Bueno, pues es mi variable A, mi variable B, mi variable C y mi variable D, cuyos valores se han establecido en A es igual a 5, B va a valer 7, C es igual a 2 y D tiene el valor de 5. Podríamos evaluar estas expresiones. Tenemos una expresión, tenemos una segunda expresión y una tercera expresión. Listo. Vamos a analizar la primera. La pregunta equivalente de esta expresión es A igual a B y A menor que C. Vamos a analizarlo. A ver, A vale 5 y B vale 7. Entonces, ¿5 es igual que 7? No lo es. Analicemos esta segunda. Nos dice A es menor que C. Volvemos nuevamente. A vale 5 y C vale 2. Entonces, 5 es menor que 2. Esto es falso. Entonces, nuestro resultado es falso. ¿Por qué? Porque ninguna de las expresiones son verdaderas. Entonces, a ver, vamos con la segunda. Nos está diciendo A es igual que 5 o A es mayor a 7. Bueno, esta expresión nos está diciendo que si se cumple una o se cumple otra. A ver, A si es igual que 5, tenemos que sí es cierto. Y A es mayor que 7. 5 es mayor que 7. No es mayor. Pero como sí se cumple esta, tenemos que nuestro resultado va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, mi expresión me está diciendo que si se cumple una condición o se cumple otra. A diferencia de la primera, que nos está diciendo que la primera y la segunda condición se deben cumplir. Entonces, como en esta expresión sí se cumple una de sus condiciones, tenemos de resultado que es verdadero.
Por último tenemos esta expresión. Me están diciendo que A no es igual a 5. Pues nuestro resultado es falso. ¿Por qué? Porque es incorrecto, porque A sí es igual a 5. Entonces espero les haya quedado un poquito más claro el uso de los diferentes operadores y bueno, ya analizamos 3 expresiones para que quedara un poquito más entendible lo que habíamos venido viendo. Una constante, bueno, ¿qué es una constante? Es un dato numérico o alfanumérico que no cambia durante la ejecución del programa. Es decir, siempre va a tener el mismo valor. Un ejemplo de esto es la constante pi, que siempre va a valer 3.1416. Y tenemos un ejemplo, área es igual a pi por radio al cuadrado. Bueno, esta área es de un círculo, para obtener el área de un círculo. A ver, vamos a analizar la siguiente variable, el siguiente concepto, que es variable, y después vamos a analizar este ejemplo o este análisis. Una variable es un espacio en la memoria de la computadora que permite almacenar temporalmente un dato durante la ejecución en un proceso. Su contenido puede variar durante la ejecución del programa. Para poder reconocer una variable en la memoria de la computadora es necesario darle un nombre con el cual podamos identificarla dentro de un algoritmo. Bueno, pues esta variable no siempre va a tener un mismo valor, es decir, su valor va a ir cambiando, ¿no? Ahora sí, vamos a analizar los elementos de esta fórmula. Tenemos que pi, tenemos la variable radio y el elemento área. Nos está diciendo las variables son el radio. ¿Por qué? Porque el radio no siempre va a tener un mismo valor, así como puede valer 3, puede valer 7, puede valer 10, etc. El área también es una variable. ¿Por qué? Porque el área va a cambiar dependiendo el valor que tome el radio. Por lo tanto, el área no tiene un valor constante. La que sí es una constante es pi. ¿Por qué? Porque siempre va a valer 3.1416. Entonces tenemos que pi es una constante. Continuamos. Clasificación de las variables. Bueno, tenemos que es por su contenido. En encontramos variables numéricas. Son todas aquellas en las que se almacenan valores numéricos, ya sean positivos o negativos, es decir, almacenan números del 0 al 9, signos más y menos y el punto decimal. Un ejemplo, bueno, tenemos nuestra variable IVA que almacena un valor numérico de 0.15, nuestra variable pi o constante que almacena un valor de 3.1416 y otro ejemplo tenemos nuestra variable costo que tiene un valor de 2500. También tenemos nuestras variables lógicas, son aquellas que solo pueden tener dos valores. Estos valores son cierto o falso. Estos representan el resultado de una comparación entre otros datos. Dentro de la clasificación de las variables por su contenido, tenemos las variables alfanuméricas. Está formada por caracteres alfanuméricos, es decir, letras, números y caracteres especiales. Un ejemplo tenemos letra, va a valer A, apellido, López, dirección, mi variable dirección va a guardar el valor de Avenida Libertad número 190, por ejemplo. Otra clasificación de las variables es también por su uso, dentro de la cual se encuentra variables de trabajo, que son las variables que reciben el resultado de una operación matemática completa y que se usan normalmente dentro de un programa. Un ejemplo tenemos nuestra variable suma, que está almacenando, está almacenando una operación matemática, y esta es mi operación matemática, A más B entre C, y el resultado se va a almacenar en esta variable llamada suma.
Tenemos también los contadores. Estos se utilizan para llevar el control del número de ocasiones en que se realiza una operación o se cumple una condición, con los incrementos generalmente de 1 en 1. Y también, bueno, esto los estaremos aplicando también en los programas que vayamos realizando. Por otro lado, también se encuentran los acumuladores, que es la forma que toma una variable y que sirve para llevar la suma acumulativa de una serie de valores que se van leyendo o calculando progresivamente. De igual manera, los estaremos aplicando en los diferentes programas. Tenemos también expresiones. Las expresiones son combinaciones de constantes, variables, símbolos de operación, paréntesis y nombres de funciones especiales. Un ejemplo es, bueno, esta expresión, la variable Q es igual a A más B más 3 entre C. Y como pueden ver, estamos utilizando símbolos, variables, paréntesis y todo esto. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Espero les haya quedado claro cada concepto que estuvimos analizando y nos vemos en el siguiente video. Gracias por su atención.